Hola amigos, bienvenidos al análisis del panorama semanal de Forex para la semana, segundito, del 27 al 31 de enero. Pasó enero, ¿sí? Un mes con movimientos muy raros, como sabemos. La semana pasada yo no hice el análisis porque estuve de vacaciones. Retomando ahora entonces para el 27 al 31 de enero vamos a comenzar, como siempre, con nuestro par euro-dólar. Vamos a hacer un análisis de arriba hacia abajo, ya que hace 15 días que no nos vemos. Eh, Estamos ahora en el marco temporal semanal. Lo que vemos es que hay un movimiento hacia arriba, una tendencia hacia arriba, que está siendo limitada por esta línea de aquí de resistencia muy marcada, una zona muy marcada de resistencia que el precio no ha podido atravesar. Vamos a pasar entonces al marco temporal diario y lo que vemos aquí, bueno, es que el precio entonces hubo un triple tope muy marcado aquí, ¿sí? Una zona de resistencia muy marcada en la que el precio durante tres ocasiones rebotó y intentó hacer un movimiento hacia abajo. En el día de hoy hemos tenido, hoy y ayer, movimientos con mucha volatilidad, muy erráticos en el precio. Y bueno, los voy a ir contando tal cual suceden y vemos cómo se perfila esto para la semana que viene. Aquí se había montado una cuña entonces, ¿sí? Marcada por la línea de tendencia esta naranja del marco temporal semanal y la línea de tendencia del nivel diario que había producido un máximo inferior y un mínimo inferior, o sea, un principio de tendencia hacia abajo. Sin embargo, vemos aquí, lo voy a dibujar un poquito mejor, que esta línea de tendencia semanal ha oficiado como una línea de soporte muy marcado y vemos que aproximadamente por una semana, ¿sí? De aquí hasta aquí, 5 o 6 días, el precio no pudo superar esta línea de tendencia. Siempre decimos que las líneas de tendencia de los marcos temporales superiores, ya sean semanales o diarios, suelen oficiar como líneas muy fuertes o como zonas muy fuertes, áreas de resistencia o de soporte. Bueno, aquí tenemos la prueba de que el precio no ha podido superar esta línea de tendencia que viene del nivel semanal. Lo voy a mostrar aquí, ¿sí? Que está dada por esta aquí, el cual el precio ha tenido ya 1, 2, 3, 4 toques sobre esta línea, marcando entonces una tendencia muy marcada. Y en el nivel diario vemos que el precio ha rebotado fuertemente de los últimos 2 días. ¿Qué nos marca esto? Bueno, nos marca en principio, vamos a quitar esta línea diaria para no confundirnos, y vamos a ver que tenemos aquí entonces una zona de resistencia muy marcada por este triple tope en el nivel diario. Es probable que el precio entonces termine moviéndose en una cuña, suele suceder, en un segundo por favor, entre estos dos niveles, ¿sí? Vamos a ir al nivel de 4 horas, entonces bueno, perdón por eso. Vemos que el precio entonces ha rebotado tres veces en esta zona de aquí, que está marcada en el nivel de 4 horas también por esta zona del área del EMA 600 y se está moviendo hacia arriba. En este momento es un par que honestamente a mí no me gusta mucho como perspectiva para, al menos para los próximos 2 o 3 días, porque tenemos esta línea de resistencia muy marcada aquí y esta segunda línea aquí en esta zona, ¿sí? Que nos marcan una cosa bastante inestable respecto al precio, no sabemos qué va a suceder. ¿Qué esperamos entonces para el futuro? Si el precio se sigue moviendo hacia arriba, lo que yo haría sería esperar a que rompa esta cuña, ¿sí? Esta cuña que está marcada por esta línea de resistencia aquí y la línea semanal. Atravesando entonces esta zona de resistencia que viene desde el nivel de diario y de 4 horas. Y esperaríamos un 1, 2, 3 entonces para una entrada interesante aquí en el caso de que el precio rompa hacia arriba, porque ya se habría despojado el precio, se habría liberado de toda esta zona en el que el precio estuvo tan trabado durante el mes de enero, que es un mes, como venimos diciendo, un poco difícil para todos los inversores, porque no está muy clara todavía cuál es la tendencia, es principio de año, fiestas, vacaciones de muchos de los inversores más importantes. Entonces, en el caso de que el precio rompa aquí, tendríamos en principio una línea que viene desde el nivel semanal, un momentito, sí, que es esta línea de aquí, ¿sí? Una línea muy marcada porque como vemos el precio ha respetado muchas veces esta línea de aquí, aproximadamente del nivel 1.45.900, que sería nuestro primer target con más de 700 pips de libertad para que el precio se mueva hacia arriba, en caso entonces en que el precio rompa por la parte superior, volvemos aquí,
de esta cuña, ¿sí? En caso de que el precio rompa aquí y haga un 1, 2, 3 hacia abajo, podríamos entrar con una compra que nos daría entonces mucho margen, aquí lo vemos, ¿sí? De movimiento hacia arriba hasta esta línea. ¿Qué sucede en el caso contrario? Que el precio una vez más decida respetar esta línea de aquí o esta línea de aquí y rebotar hacia abajo. Bueno, en el caso de que el precio suba todo este movimiento y rebote hasta aquí, nos daría entonces un margen para una entrada de rebote de unos 250 pips para aquellos que se quieren arriesgar con una entrada agresiva en contra de la tendencia principal. Pero bueno, supongamos que el precio entonces rebotara en esta zona, que en principio es lo que está sucediendo porque tenemos dos velas rojas. Esperaríamos entonces lo contrario, que el precio atraviese esta línea de resistencia tan marcada aquí, de soporte mejor dicho, y haga un retroceso. Siempre esperamos un retroceso, siempre utilizamos el formato de 1, 2, 3, ¿sí? Como para que nos dé una posible entrada entonces de venta aquí. Esto marcaría una tendencia, un cambio de tendencia muy importante, porque recordemos que tanto en el nivel semanal desde hace tiempo como en el nivel diario hay una tendencia hacia arriba, ¿sí? O sea que el caso en el que rompa en esta zona nos daría un cambio de tendencia, tendríamos que ser cautelosos porque tenemos soporte en esta zona. Entonces, a los próximos días, ya digo, este par no está demasiado interesante para mí, lo dejaría en observación en secundaria, para ver al principio qué sucede con toda esta zona aquí del que el precio está tan congestionado. Si rompiera hacia arriba en este nivel, esperaríamos entonces un 1, 2, 3 como para una entrada hacia arriba, tal cual lo marca nuestro método Bandage. Vamos a dejarlo entonces un poco en suspenso, el euro dólar. Pasamos entonces al par libra dólar, el OSI. ¿Qué sucede con el OSI? Algo parecido, en el sentido de que ha respetado máximos y se ha encontrado con zonas de tendencia, perdón, de soporte muy marcadas en las últimas semanas. Vamos entonces en principio, como hacemos siempre, a un análisis de arriba hacia abajo. Vemos aquí entonces esta línea naranja que nos marca el nivel semanal, que el precio viene moviéndose, aunque con zonas de estancamiento lateral dadas en estas dos circunstancias, sigue siendo una tendencia hacia arriba, ¿sí? El precio sigue teniendo una tendencia hacia arriba en el nivel semanal, y en el nivel diario lo que ha sucedido es que se ha movido dentro de un rango de precio. Vemos aquí estas dos líneas, la azul del EMA 12 y la del EMA 36 roja, que se mueven prácticamente horizontalmente, sin una definición, sin un cruce claro hacia arriba. El precio se ha movido dentro de este rango de precios que tenemos aquí, y en este momento, ¿qué sucede? Está tocando el límite superior, vamos a hacer zoom moviéndolo en el nivel de 4 horas y rebotando hacia abajo. ¿Qué sugiero hacer yo? Bueno, algunas personas de mi curso, yo como he estado de vacaciones una semana, hemos suspendido, pero me han mandado un par de cartas que han entrado en este nivel. Algunos lo han gestionado en el nivel de 1 hora, ¿sí? El precio ha rebotado aquí, claramente hacia abajo, entrado de nuevo dentro de esta línea, de este rectángulo que marca la zona, un segundito, esta zona de rango lateral, y algunos han entrado un poco arriesgadamente, pero bueno, en este nivel, con lo cual han cosechado ya unos cuantos pips. Pero ¿qué sucede? El precio rebota ahora en esta línea del EMA 200, que como siempre decimos, está marcada siempre como una zona en la que el precio respeta. Lo vemos aquí, sí, el precio respeta muchísimo esta línea del EMA 200. ¿Qué sucedimos hacer entonces para los próximos días? En principio, esperar, ¿sí? Esperar. El precio recién ahora está saliendo de la cuesta de enero, de esa zona de estancamiento que sucede y de movimiento errático de precios, ¿sí? Que sucede al principio de año. ¿Qué es probable que suceda? Bueno, existen dos posibilidades: que el precio se mueva hacia abajo y rompa entonces esta zona lateral. Lo que solemos hacer entonces cuando hay un rango lateral, un movimiento lateral muy marcado del precio, es esperar que el precio rompa ese rango lateral, que en este caso está marcado por este rectángulo naranja. Si el precio rompiera hacia abajo, nos daría entonces una entrada, que suelen ser muy eficaces, con mucha volatilidad. Cuando el precio rompe rangos laterales se suele mover con mucha velocidad. Entonces, en caso de que el precio se mueva en esta dirección, tendríamos entonces un 1, 2, 3 con un cambio de tendencia hacia abajo. En caso de que el precio rebote en alguna de estas líneas y se mueva hacia arriba, lo mismo, esperaríamos entonces que el movimiento se rompa esta línea superior del rango y un retroceso, ¿sí? Para entrar entonces con un 1, 2, 3.
Esto va a tardar unos cuantos días en suceder, probablemente no suceda durante la semana que viene, pero lo ponemos entonces en observación. Otra opción es ver si el precio hace un retroceso aquí y, segundito, decide seguir moviéndose hacia abajo tal como lo dibujaría yo ahora. En caso de que esto suceda, podríamos tener una entrada pequeña, con poco riesgo, ¿sí? Dentro del rango, ¿sí? Para aquellos que no entraron ya en este trading de rebote. Esto es más riesgoso, los que se quieren arriesgar, bueno, adelante, ¿sí? En caso de que sucediera un retroceso, entrar entonces con este margen que tenemos aquí, con un tope que estaría dado por esta parte inferior del rango de unos 190 pips. Yo sugiero cuando los pares están en una zona de rango en el cual ya se están moviendo dentro, sentarse sobre las manos y a la vez esperar, como solemos hacer, a ver cómo se define este movimiento lateral tan marcado de precio. Vamos a pasar entonces al par Libra-Yen, a los pares Yen, haciendo un análisis de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que vemos en el nivel en el marco temporal semanal? Claramente se viene moviendo con una tendencia alcista prácticamente desde mayo del 2012, ¿sí? Que la vemos aquí, ¿sí? El precio ha retrocedido, pero ha seguido subiendo y sigue haciéndolo, ¿sí? Produciendo máximos superiores y mínimos superiores. En esta zona recién ahora está empezando a retroceder, pero no ha hecho claramente un máximo inferior aún, por lo cual en el nivel semanal decimos que sigue habiendo una tendencia alcista. En el nivel diario sí ha hecho un máximo inferior que es este, ¿sí? Y otro que, bueno, parecía que está dentro de este rango, ha creado una cuña, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos unas cuñas? Bueno, tenemos la opción de esperar, ¿sí? De esperar a que se rompa el precio dentro de esta cuña. Puede romperse en el nivel diario de aquí hacia abajo. Esperaríamos entonces un retroceso con un posible 1-2-3 en esta zona, que si atravesara esta línea de soporte tan marcada, recién tendríamos una zona de posible rebote de unos 500 pips, que estaría dada por la conjunción de esta línea de resistencia o de soporte en este caso y la del EMA 200. ¿Sí? Entonces esperar a ver si el precio, como vemos esta vela roja nos marca que ha habido un movimiento bastante agresivo en este día, en el día de hoy, hacia abajo y que probablemente decida seguir moviéndose y rompiendo esta cuña. Si es así, entonces esperaríamos a que haya un 1, 2, 3, un retroceso en esta zona. Vamos a tenerlo entonces en observación, este par Libra-Yen, porque es probable que nos dé una entrada interesante si rompiera aquí, ¿sí? Con un nivel de soporte en este nivel con más de 700 pips de rango, ¿sí? En el nivel de 4 horas vemos lo mismo, ha habido un movimiento muy marcado. Creo que fue Juan Carlos que me envió hoy a la mañana, sí creo que fue, me envió un email que, bueno, había entrado en un trading de rebote en esta zona, lo tengo por ahí, no sé exactamente en este nivel, ¿sí? Con un stop loss bastante pequeñito, ¿sí? De unos 80 pips, 70-80 pips en el tope este. Y que bueno, como vemos, a los que entraron en este nivel han tenido ya una relación riesgo-recompensa de 4 veces. Supongo que Juan habrá salido ya cuando llegó en este nivel, porque tenemos la línea aquí de cuña que nos marca, como podemos ver, un nivel en el que el precio no pasa. Pero bueno, aquellos que entraron en este nivel haciendo un trading de rebote, que ¿sí? Con un stop loss bastante pequeño, han tenido ya prácticamente 4 veces y pico la ganancia. Si no salieron, les sugiero que lo hagan ya, porque el precio se está estancando, intentando rebotar entonces en esta línea de la cuña. Para aquellos que no lo hicieron, yo no mandé ningún email diciéndolo, a esperar a ver si el precio decide romper hacia abajo o hacia arriba esta cuña. En caso de que lo haya hacia abajo, tenemos entonces una entrada interesante, como lo que marqué antes. En caso de que rompa hacia arriba, tenemos entonces recién una línea de soporte o de resistencia, en este caso, con bastante margen aquí. A mí me gustaría más que rompiera hacia arriba, porque la tendencia semanal y diaria sigue siendo alcista básicamente, pero bueno, nosotros esperamos a ver qué precio hace, qué hace el precio, y tenemos casi 2000 pips recién para la siguiente zona de resistencia. A esperar entonces a ver qué sucede. Pasamos entonces ahora a nuestro segundo par yen, que es el euro yen. En el euro yen lo que vemos es que si bien el precio en el nivel semanal marca una clara tendencia alcista, ha habido un retroceso de 3 semanas en el que el precio se ha movido hacia abajo
y todavía no ha hecho no sabemos si va a ser un mínimo inferior, porque para ello el precio tendría que romper hacia arriba de nuevo y marcarnos un mínimo. Pero sí vemos que en el nivel diario esto ha sucedido, ha hecho uno, 2, 3 mínimos inferiores. En el nivel diario el precio entonces está marcando una clara tendencia ruptura hacia abajo con una especie de movimiento de cuña dado, aquí lo vemos, por la línea de tendencia, ¿sí?, de semanal. Pero ¿qué sucede? Tenemos mucho margen de juego, ¿sí?, hasta esta línea de tendencia y hasta el EMA 200, más de 500 pips. Este par lo vamos a tener en observación entonces, porque de haber un retroceso aquí, ¿sí?, un movimiento hacia abajo que ahora mismo está sucediendo con esta vela, de seguir retrocediendo un par de velas más o tres rojas y haber un retroceso aquí, ¿sí?, nos daría una entrada, perdón, por eso, una entrada muy interesante en esta zona, con un margen hasta esta zona de soporte que estaría marcada por estas dos líneas de aproximadamente 500 pips. A tenerlo en observación, a ver si la línea de tendencia diaria sigue sucediendo. En el nivel de 4 horas vemos más o menos lo mismo, ¿sí?, que ha habido una cosa con mucha volatilidad, movimiento con mucha volatilidad en el último día. En caso de que el precio se siga moviendo hacia abajo, esperaríamos entonces un segundito, un retroceso, y nos otorgaría una entrada interesante entonces con una tendencia hacia abajo. Yo creo que como está dado el precio hasta ahora, yo lo gestionaría en el nivel diario, ¿okay?, con paciencia, esperando a ver qué sucede aquí. En los próximos días vamos a tener noticias. Este par yo lo pondría prácticamente primero en la lista de observación. Pasamos ahora al par dólar-yen, que más o menos lo mismo. Ha habido una ruptura muy marcada, como vemos aquí, del precio de esta zona que viene del nivel diario. Un segundito, ¿sí?, esta zona de movimiento lateral en el que el precio estaba estancado entre el nivel de 105.4 aproximadamente y el nivel de 103.9, 104, ¿sí? Este marco que vemos aquí naranja, esto se ha roto claramente con un movimiento muy marcado. Suele suceder que cuando los rangos se rompen lo hacen con mucha volatilidad. A tenerlo en observación entonces, porque esperamos aquí un retroceso y el precio que atraviese, como vemos aquí, esta línea de soporte que la está por ahora respetando. Si esto sucede durante los próximos días, tendremos una entrada interesante aquí con una primera zona en la que podría rebotar el precio, ¿sí? Vemos aquí que el EMA 600 está funcionando como soporte en esta zona. Si atravesara esta zona nos daría una entrada interesante con un primer nivel de soporte aproximadamente a 200 pips. Interesante, vamos a quedarnos observando entonces qué sucede con este par, el dólar yen, ¿sí?, que ha roto esta zona que vemos aquí tan marcada en la que el precio se venía moviendo lateralmente, con mucha volatilidad. Esperemos un retroceso y un 1, 2, 3 en esta zona. El precio manda siempre, ¿sí? Vamos a borrar algunas líneas que vienen de semanas anteriores, a ver qué sucede. Lo mantenemos en observación porque existe la posibilidad de que esta línea tan marcada con esta ruptura del EMA 12 sobre el 36 nos dé una entrada interesante, ¿sí? Lo mismo ha sucedido, normalmente no lo comento en este panorama semanal, pero vemos que está sucediendo algo parecido con el par OC, el par dólar australiano yen, ¿sí? El precio ha roto de una forma muy violenta y muy agresiva en esta zona lateral, ya ha hecho un retroceso bien marcado en el cual esta línea empieza a trabajar como resistencia, ha rebotado en esa zona y nos da una entrada, ¿sí?, la voy a marcar un poquito más claramente aquí, ¿sí?, en el nivel de 4 horas, que algunos la han hecho. Yo en mi cuenta personal he entrado aquí, ¿sí?, he entrado un poco atrasado, he entrado en este nivel, pero bueno, habría que haber entrado aquí con un nivel de soporte, de stop loss, perdón, de unos 70 pips, ¿sí?, marcado por toda esta zona de soporte aquí, ¿sí?, la parte superior del 1, 2, 3 y estas tres líneas que confluyen aquí. Y como vemos, el precio nos ha dado, agradezco a Agustín, que es uno de mis alumnos, que me mandó este dato mientras yo estaba de viaje. Y bueno, algunos de mis alumnos también del curso han hecho esta entrada interesante en este par, ¿sí?, que yo no lo comento, pero bueno, es interesante comentarlo ahora. Dólar yen nos ha dado esta semana una entrada interesante. Bueno, aquellos que quieren observarlo, podemos esperar. Como vemos, el precio se está moviendo hacia abajo de una manera bastante agresiva, que haya un retroceso más y una segunda entrada con un 2, 3 aquí.
teniendo en cuenta de que el precio recién está empezando a moverse hacia abajo. Vamos a achicar un poquito la escala para ver cómo se está moviendo. Aquí un primero 1, 2, 3 y aquí puede suceder un segundo 1, 2, 3 interesante. Aquellos que están aquí dentro, bueno, ya están ganando 4, casi 5 veces el riesgo a quedarse porque el precio hasta ahora no está ni siquiera retrocediendo sobre el EMA 12. Vemos que está claramente moviéndose hacia abajo. Aquellos que no entraron, bueno, es un par que no solemos comentar durante la semana, pero si hay un retroceso, nos otorgaría un posible 1, 2, 3, un segundo 1, 2, 3 hacia abajo. A tenerlo observando, con esto paramos con los pares yen y vamos a movernos al OSI, que es un par que a nosotros nos gusta. Es interesante lo que ha sucedido con el OSI, el dólar australiano, dólar norteamericano. Hagamos un análisis de arriba hacia abajo. En el nivel semanal sigue moviéndose hacia abajo desde hace muchísimo tiempo, con un solo retroceso que hubo en septiembre del año pasado. Vamos a hacer un poquito rápido. En el nivel diario hay una ruptura de esta zona muy marcada, ¿sí? Con un retroceso que nos ha dado una entrada interesante, ¿sí? El precio ha roto esta zona de soporte tan marcada y ha retrocedido, con lo cual esta línea de ser soporte, ¿sí? 3, 4 veces se ha convertido en resistencia. El precio rebota y nos dio una entrada interesante en este nivel. Aquellos que no entraron aún, la semana pasada no hubo análisis, pueden ver aquí que el precio ha hecho esto, ¿sí? En el nivel de 4 horas. Ha rebotado, ¿sí? Aquí lo vemos. Ha generado un 1, 2, 3 muy interesante. Y una vez que el precio ha roto, nos dio una entrada aquí. Como en el par anterior, el OSI nos está dando ahora un segundo, 1, 2, 3 aquí. Y está comenzando ya en el nivel de 4 horas a retroceder. A observarlo, este es un par que me gusta mucho para la semana que viene, porque si nos da un retroceso marcado, vamos a tener una segunda entrada muy interesante hacia abajo, ¿sí? De acuerdo al método Vantage, en la segunda vela, bueno, aquellos que están estudiando a través del ebook o que están viniendo a mi curso en vivo, saben cómo hacerlo. Una segunda entrada, entonces, bajista. Y vamos a cerrar entonces con el análisis del dólar, que ha estancado bastante su precio en los últimos días, como vemos en el nivel diario, que es donde nos gusta negociarlo, se ha quedado estancado dentro de este rango. Ahora pareciera que está queriendo romper. Nosotros esperábamos un 1, 2, 3 anterior que se rompiera arriba de esta zona que viene de esta línea de tendencia bajista que viene desde el nivel semanal. El precio se ha estancado entre los últimos días y parece que recién ahora está queriendo romper, o sea, esperar a ver si el precio rompe hacia arriba. Un segundito que voy a sacar estas líneas que ya no nos sirven, ¿sí? En caso de que el precio siga con este movimiento hacia arriba, vamos a mirarlo entonces en el nivel de 4 horas. En el caso de que decía el movimiento hacia arriba, en el diario se ve mejor, ¿sí? Esperaríamos un 1, 2, 3 aquí, ¿sí? Con una posible entrada alcista. Tengamos en cuenta que el precio del dólar viene perdiendo desde hace muchísimo tiempo, como vemos aquí, unas tendencias con pequeñas recuperaciones, pero que el precio viene bajando ya desde prácticamente julio del año pasado o agosto, o sea que tenemos que estar bien cautelosos con el oro. Pero bueno, en principio se está moviendo dentro de este rango. Lo dejamos en observación. Si el precio rebotara hacia abajo, bueno, existe la posibilidad opuesta de que retome la tendencia bajista, con lo cual esperaríamos un 1, 2, 3 en esta zona. Un segundito, ¿sí? Vamos a quedar en observación con el oro. No nos dio una data muy clara de lo que está sucediendo, pero bueno, recuerden que tenemos estos pares yens y el OSI que nos da un par de entradas que en la semana que viene nos van a dar noticias. Bueno, yo recuperándome un poco de las vacaciones, que estuve unos 10 días afuera en el mar, volviendo al trabajo, estoy planeando probablemente para los primeros días, primera quincena de febrero, un curso gratuito del método Vantage en el que voy a presentar, digamos, las bases del curso en probablemente un curso de 3 o 4 días, de 3 a 5 días, todavía lo tengo que ver cómo lo voy a hacer. Ya les llegarán emails a todos aquellos que se han inscrito, los que no pueden venir a mi web, inscribirse con el formulario de inscripción para que les lleguen no solo los panoramas, sino las fechas de futuros cursos en el que vamos a hacer una introducción gratuita y luego un curso de 2 o 3 meses, que este será pago, el curso Vantage Elite, en el cual nos juntamos con nuestra comunidad de inversores, con nuestros alumnos, para hacer análisis 3 veces por semana en vivo y analizar no solo el movimiento del precio, sino cómo se aplica el método Vantage dentro del movimiento en precio, pero con análisis en vivo. Disfruten entonces la semana que viene, fin de mes, con un par de entradas que se pueden dar interesantes
y nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo.